Bienvenidos a Awake Podcast. Somos sus hosts, Vane y Ale Peña, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más libre, auténtica y consciente. Apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Awake Podcast. Comencemos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Awake Podcast. Somos Ale y Vane, sus hosts, hermanas gemelas en búsqueda de una vida más auténtica, alineada y con propósito. Y el día de hoy vamos a tocar un tema súper profundo, súper interesante. Vane y yo estamos conversando y filosofando, como siempre hacemos, de por qué, si hoy en día somos una generación que probablemente tiene muchas más oportunidades, creció con tal vez muchas más facilidades que las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, y en muchos sentidos tenemos muchos más privilegios, porque somos una generación más ansiosa y con niveles de salud mental completamente deteriorados. O sea, ya a nivel global, estadísticamente, es evidente que estamos en medio de una pandemia y una crisis de salud mental, de bienestar mental. Y hay dos libros que leímos que creo que van a informar mucho este capítulo. El uno se llama The Anxious Generation, la generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Les vamos a poner el nombre. Y la otra se llama Not Enough, de Jennifer Wallace. Estos dos autores... Creo que es Never Enough. Never Enough o Not Enough, ajá. Pero estos dos autores exploran un poquito por qué. ¿Por qué nuestra generación tiene esta constante presión de no ser suficiente y estar completamente ansioso? Y se va intensificando con la generación Z. Van y yo somos la mitad. millennials, estamos en el borde de generación Z, pero cada vez se intensifica más. Entonces, ese es el tema que les traemos hoy en día y estamos muy emocionados de ir un poco más profundo y entender qué es lo que está pasando. Sí, es un tema súper importante porque yo creo que, como dices tú, el hecho de que estamos hiperconectados, con posibilidad obviamente de, en teoría, sentirnos más conectados que nunca, hay esta crisis de soledad, de depresión, de desesperación. Y ahora que vamos a hablar de los dos temas, de no sentirte suficiente y obviamente este tema de la ansiedad, creo que son dos temas separados, pero al mismo tiempo tienen que ver el uno con el otro. Entonces, tal vez para empezar con el tema de no sentirse suficientes, y después podemos ir con el de la ansiedad, que es más como una crisis sistémica. El de no sentirse suficientes, históricamente, como seres humanos, tenemos ya de por sí nuestro cerebro, y justamente antes de empezar a grabar le estaba diciendo a Ale que escuché este podcast de la psicóloga Alejandra Freile, que también les voy a poner en la descripción cuál es, pero ella hablaba mucho de este mecanismo que tiene el cerebro que se llama adaptación hedónica, que es una vez que tú alcanzas algo, porque nunca es suficiente. O sea, en teoría, si tú cumples tus sueños y alcanzas tus metas, deberías de estar feliz, y esa felicidad en teoría te debería durar prolongadamente, pero no es el caso. Máximo, muchas veces uno, no sé, los mismos medallistas olímpicos pasan 4 años como en este high, preparándose para la meta, y es conocido esta post-depresión después de los Juegos Olímpicos, porque ya el propósito, o llegaste y puede ser que cumpliste, Michael Phelps lo habla mucho, cumpliste y ganaste las medallas de oro, y después dices, ¿y ahora qué? Porque lo que te mantenía era esta idea de alcanzar la meta, pero el rato que la alcanzas, te das cuenta que te duró máximo 10 minutos, el high de tener la medalla. Y es la adaptación hedónica, lo que explicaba Ale, y creo que hay libros escritos sobre esto, pero tu cerebro rápidamente, como con la dopamina, tu nivel estándar se vuelve ese. Entonces tú ya ganaste la medalla olímpica, entonces ahora tu nivel estándar es, la felicidad es ganar el oro. Entonces después de eso ya no te sientes satisfecho, o eso ya te parece normal. Entonces, para las personas que todo el tiempo constantemente están siguiendo nuevas metas y queriendo más, es hasta cierto punto adictivo, y es como este boost de dopamina, que el momento en el que logras tener esa meta, tu cerebro ya se adaptó y ya ese es tu nuevo normal. Entonces, las cosas chiquitas de la vida y el día a día se vuelven un poco grises en comparación a lo que ahora se vuelve tu línea base de
plenitud, digamos, o percibida plenitud, ¿no es cierto? Entonces, nunca va a ser suficiente, y esa es la verdad. Entonces, ¿cómo vives una vida que sí sea suficiente? ¿Cómo se ve esa? Si tu cerebro está programado para no disfrutar los logros, ningún logro te va a satisfacer, básicamente. Me encanta porque esto explica mucho tal vez la parte más biológica de lo que pasa a nivel de, sí, como que niveles de dopamina y esta como que adaptación del cuerpo a necesitar cada vez más, que es como que una respuesta muy biológica. Pero lo que el libro de Not Enough explora es por qué tenemos esta necesidad de constantemente seguir alcanzando y alcanzando y alcanzando. Y es porque desde chiquitos, en nuestro sistema educativo y en la forma en la que hemos crecido, constantemente nos han dicho que la única manera de ser valiosos es siendo productivos o aportando o alcanzando diferentes como que metas constantemente desde que somos muy chiquitos. Sí. O sea, en la escuela entramos y ya es el sistema de notas, el sistema de la comparación con tus otros compañeros, el irte graduando, pasando de grado, o sea, constantemente estás como que estás en un ambiente diseñado para hacerte querer alcanzar más y más. Y el valor está muy puesto en lo que alcanzas. Entonces, si es que yo alcanzo algo, ahí es cuando me siento valioso y me siento suficiente y me siento visto. Si no alcanzo eso, no. Entonces, por eso estás como que constantemente buscando el oro y el siguiente nivel, porque tienes como tú dijiste, un periodo chiquito de esos 10 minutos de gané y listo, y todo el mundo te reconoció y recibiste esa dopamina. Y después, ¿quién soy? ¿Cuánto valgo si no hago? Si no alcanzo. Y es muy difícil si es que no creciste de una manera muy particular y si no tuviste papás o un entorno consciente que reforzó, lo que en verdad vales por lo que eres y no por lo que haces. Es muy difícil de adulto cambiar ese chip y empezar a entender, yo ya valgo porque existo. Y sí, las metas son algo lindo de alcanzar, pero no es lo que me define. Totalmente. Y yo creo que, bueno, eso es, muy pocos creo que tal vez crecimos, nosotros definitivamente no. En nuestra casa siempre se valoró mucho los logros. Aunque yo sí me acuerdo que yo me obsesioné de chiquita con tener la nota perfecta, y tal vez podemos hablar del origen, que es una de las preguntas que tenemos de dónde, en qué momento, creo que viene bien esta pregunta ahorita, ¿en qué momento sientes tú que asimilaste como que yo valgo por lo que logro o por lo que soy? Tú tienes un momento en el que dices, aquí yo entendí eso, o te contaste esa historia. Sí, yo le tengo clarísimo por varios años ya de terapia que pude llegar como que a ese momento en donde yo internalicé, no es suficiente ser quien soy. Tengo que cambiar porque si no cambio, no soy valorada y sí, no soy suficiente, ese sentimiento. Y fue, creo que a los 6 o 7 años, literalmente, Vane y yo estábamos en paralelos separados. Y bueno, Vane va a contar su historia, pero Vane era súper, súper perfeccionista con los deberes, con las tareas. Yo era un alma mucho más libre de chiquita. O sea, y si ustedes ven fotos de las dos, o sea, estamos como que una al lado de la otra y yo como que con el pelo más despeinado, como que el uniforme mal puesto, mi lonchera abierta, o sea, como más libre. Y la banda, en cambio, me acuerdo que se tenía que peinar todo lamido. Como estoy ahorita. Con gel. Lamida. ¿Qué? Que con peinada así, perfecta, sin bolas. Ajá. Ella decía, tenía este tema de las bolas, pero si había así un pelito, era, necesito que me quiten las bolas de los pelos. Y yo, en cambio, odiaba que me peinen. Era como no me peinen, chao, me quiero ir, porque sabía que me iba a despeinar a los 5 minutos. Y bueno, en estas diferencias, además, yo soy zurda, entonces mi letra nunca ha sido como que tan buena, era más chueca, no sé, o sea, como que así era mi letra. Y se manchaba todo. Se manchaba todo, pero siempre fui buena estudiante, desde chiquita, porque me gustaba, más porque desde chiquitas Vane y yo
como que descubrimos este amor por los libros y la educación. Y yo me acuerdo que nuestro pasatiempo favorito era meterse a la librería a leer y a resolver como que, ¿te acuerdas? No rompecabezas, pero como que estas juegos adentro de los libros, y hacíamos dados con plastilina. O sea, como la educación para mí era muy... Me gusta. Aprender. Y así era yo, en verdad. Y para que vean como lo heavy que es o fue este sistema educativo, me acuerdo clarito, me sacaron de la clase y a Vane también al mismo tiempo, y era la profesora de Vane en ese entonces. Le llamó y le citó a nuestra mamá. Estuvimos en una oficina, las dos, 7 años. Yo como que no entendía qué pasaba. Y la profesora hizo como que esta intervención y le dice a mi mamá, enfrente de Vane y de mí, bueno, te tengo que contar algo, María Cecilia, como que, mira, Vane tiene 20 cerrado, o sea, nuestras notas para contexto eran sobre 20. Entonces, 20 cerrado era la nota máxima perfección. Y Ale está con 19.8. Y en verdad yo creo que lo que más le está afectando es su letra. Como no sabe, tiene que escribir mejor. Escribe chueco, escribe torcido. Y puso los 2 cuadernos, el de Vane y el mío al frente. Y yo solo veía esto y decía como, ¿qué? O sea, y desde ahí, como que lo que me dijeron es, tienes que cambiar, no es suficiente ser tú. Y 2, tienes que adaptarte a esta perfección o esta rectitud o todas las reglas, como que... Y después me pusieron profesor y me hacían repetir planas y planas y planas, escribiendo hasta que mi letra esté más recta. Es una estupidez. Y yo no lloro con esta historia porque ya la he trabajado 1000 veces con mi psicóloga, pero desde chiquita, ahí fue cuando internalicé que heavy, o sea, no puedo ser yo. Tengo que ser perfecta, tengo que cambiar mi letra, que la letra de uno es la extensión de quién eres. Y ahí empieza este sentimiento, no es suficiente amar la educación por amar, leer porque te encanta leer. No es suficiente 19.6 o 7. Tienes que tener 20 cerrado. No es suficiente tu letra medio chueca, pero que diga cosas increíbles. No, tiene que verse recta y perfecta. Y ese fue el sistema educativo en el que crecimos. Y yo creo que es el sistema educativo en el que muchos de nuestra generación crecieron. Ojalá esté cambiando. Yo creo que sí, porque sí he tenido conversaciones en donde ya como que los profesores y las instituciones se han concientizado más. Pero obviamente, si desde chiquita te dicen no eres suficiente y la única manera de ser suficiente es alcanzando la perfección, nunca vas a sentir que llegaste. Y ahí después nos preguntamos por qué nuestra generación está tan ansiosa y tan deprimida y tan... Es que es obvio. Entonces sí, esa es mi historia. ¿La tuya? Sí. No, todos tenemos esa, y les invito a los que nos están escuchando que piensen en qué momento ustedes se compraron la idea de que tienen que lograr ciertas cosas o ser perfectos o alcanzar como que constantemente metas. Y es verdad, o sea, esa a mí, ya por ejemplo, la cuenta Ale, ni siquiera la tengo registrada. Tal vez sí un poco, pero no a ese nivel, porque a mí me impactó antes el perfeccionismo. O sea, yo no me hice... tú llegaste a ser tan recta por algo. Yo literalmente me volví obsesiva con la perfección, porque Ale y yo estábamos en el mismo paralelo. Se dividían en A, B y C. Para las que estuvieron en las catas nos van a entender. Y Ale y yo estábamos en el C. Y pasábamos juntas, era pre-kinder, ni siquiera entrábamos a la escuela. Y pasábamos juntas y claro, cuando tú eres gemela tienes tu mundo, o sea, entonces no hacíamos amigas. Mi mamá dice que nos encontraban, nos sacábamos los zapatos, llevábamos a las clases como si fuera nuestra casa, nos sacábamos los zapatos y nos poníamos a ver el techo, a inventar historias, y como que en el recreo no queríamos socializar con las niñas porque las dos vivíamos en nuestro mundo. Es parte de ser gemela, te creas este mundo de fantasías que literalmente el cuarto desaparece y tú estás con tu hermana gemela en este mundo. Y las profesoras otra vez se preocuparon y le dijeron a mi mamá, oye, no van a ser amigas, van a tener una pésima experiencia después, porque solo pasan entre las dos, les tienes que cambiar de paralelo.
Y no sé cómo decidieron que a mí me iban a Creo cambiar. que fue al dedo, literal. Fue al dedo, literal. Entonces un día, yo me acuerdo, estaba jugando con Ale, divirtiéndonos. Más chiquitas, teníamos 5 o 6 máximo. 4. No creo que más como 5. Pero bueno, entró mi mamá, me jaló de la mano y había la monja temida, la madre Judy. Todo el mundo le temía a la madre Judy, que era esta monjita de, bueno, parecía de 80 y pico de años. A esa edad, así, claro. con la cara arrugadísima, bravísima. No, o sea, parecía bravísima. Todo el mundo le tenía pánico a la madre Judy. Y llega mi mamá, me jala y me dice, nena, te voy a tener que cambiar, tú te vas a ir a otro paralelo. Tú eliges si el paralelo A con la madre Judy o el B con la Ruthcita, me acuerdo clarito. No, la Rosita era mi profesora. Bueno, había una man la del B. ajá. Y yo no sé por qué decidirme con la madre Judy, entonces digo que me voy a la... Pero la madre Judy literalmente era la exigencia en persona. Le amé, y es una de mis profesoras favoritas hasta el día de hoy. Le amo y me trató demasiado bien y como que siento que me enseñó muchas cosas buenas, pero era súper estricta. Y para ella la perfección y el 20 cerrado era lo único posible. Entonces ahí yo dije, yo hice algo mal, a mí me cambiaron. ¿Por qué me sacaron a mí de este paralelo? Obviamente algo hice mal, no soy suficiente. Tengo que ser perfecta. Tengo que ser perfecta porque algo hice mal y por eso me castigaron y me cambiaron y me quitaron de mi hermana. Entonces, claro, ahí yo empecé a ser súper estricta y todos los que me conocen, era impresionante cómo una niña tan chiquita era perfeccionista a morir. Como dice Ale, peinada, pero no se me podía mover un pelo, la mochila tenía que estar perfecta, todo, o sea, como que yo me obsesioné con el control y con el 20, o sea, yo me gradué de la escuela con 20 cerrado. Y estamos de acuerdo que estamos hablando de 4 años. O sea, Más. empezó esto a los 4 A los 4 años. o sea, yo en la escuela literalmente no perdí una décima de punto de nada por mi obsesión. O sea, yo literalmente no usaba corrector. Si escribía mal, rompía la hoja y volvía a escribir todo porque para mí no podían haber errores. Todo tenía que estar milimétricamente calculado. Yo no jugaba porque yo pasaba, literalmente Alex iba a jugar con mis primas y yo me quedaba sentada haciendo deberes hasta que estén perfectos. Entonces, bueno, un poco esa obsesión, claro, y nunca es suficiente porque te quedas con ese chip. Y bueno, vayan a escuchar nuestro capítulo 1 y miles de capítulos en cómo terminamos quemadas. No es coincidencia. Pero otra vez, regresando a lo que dice la ciencia, es esta adaptación. Y ahora me estoy leyendo un libro increíble que se llama En busca de la suavidad, que es de Valeria Hinojosa. Y es demasiado lindo porque ella habla de esta suavidad, de la desaceleración, de volvernos a reconectar con el paso lento de la vida, con la feminidad hasta cierto punto, con el sentirte suficiente por ser y cómo desaceleras en un mundo en el que constantemente, y ahorita con las redes sociales, y podemos pasar al punto 2, de qué causas tienen las redes sociales en cada uno, pero ahora con las redes sociales y todo, hay más aceleración todavía. Entonces, ¿cómo te desprogramas? Si como escucharon, nos compramos esta historia de no ser suficientes y de tener que lograr cosas desde que somos tan chiquitos, ¿cómo te llegas a desprogramar? ¿Cómo empiezas a vivir y cómo empiezas a disfrutar si tu cerebro, tu sistema nervioso están adaptados para esta dopamina del logro constante y de la perfección hasta cierto punto? Y es una gran pregunta. No será que tú tienes respuestas después de estudiar 2 años una maestría en psicología. Más que eso es como que en la vida Sí. siento que Vane y yo sí hemos tenido que luchar porque probablemente las historias que les contamos les suenen extremas, porque si son medio extremas, probablemente no, probablemente ustedes tengan historias mucho más extremas. Pero yo sí creo que tú y yo hemos hecho como que, o ha sido una batalla constante, liberarnos del perfeccionismo, el poder disfrutar lo que estamos haciendo. Y para mí tiene mucho que ver con aceptar el ritmo de tu vida. O sea, como que en vez de compararte con el ritmo de los demás, en vez de decir, uy, pero es que esa persona está allá y yo debería estar a ese ritmo, o dejar que los ritmos de otros influyan en tu propio ritmo, tienes que entender
cuál es el ritmo que me permite disfrutar mi vida y que me permite vivir mi vida y al mismo tiempo alcanzar cosas. Como que, porque si no, terminas quemada y es maratones, o sea, como que si no encuentras tu pace, si no encuentras tu ritmo, te quemas. Si estás que te comparas con el, no sé, hombre de 20 pico de años que esté en su pico de performance y tú al lado queriendo correr al mismo ritmo, te vas a quemar y no vas a llegar. Entonces, al final, yo creo que tiene que ver mucho con eso, pero también sí hay técnicas específicas que tocan estos dos libros que podemos tocar ya al final de este capítulo, de cosas que ayudan, uno, a liberarte de este sentimiento de no soy suficiente, y dos, al segundo libro del que hablamos de la generación ansiosa, a bajar los niveles de ansiedad. Y muchas cosas son preventivas desde que eres chiquito, entonces si estás escuchándonos y tienes hijos, este capítulo te va a servir un montón para tal vez prevenir que se desarrolle este trastorno de ansiedad tan fuerte, pero si ya eres alguien ansioso porque creciste de una manera no óptima, también hay maneras en donde puedes bajar esa ansiedad reconectándote con diferentes cosas, pero podemos tocar eso. Si quieres, metámonos en este tema de las redes sociales y la ansiedad, y sobre todo para las nuevas generaciones. Estadísticamente, los adolescentes y los niños de hoy es la generación más ansiosa en la historia de la humanidad, con índices más altos de depresión, de ansiedad y hasta de suicidios. Y lamentablemente es mucho más común en mujeres que en hombres. Entonces, este libro, para los que son papás, se llama The Anxious Generation, y les recomendamos un montón que lo lean. Y de verdad, la correlación más grande es el tema de las redes sociales y las pantallas. Entonces, ¿qué recomienda este autor? Si quieres podemos ir directo. Él como que hace un trabajo súper chévere. Es muy científico el libro, entonces por eso sí les recomiendo que lo compren y se lo lean. Y es más, hoy en día ese libro está informando muchas de las políticas en Estados Unidos, porque fue tan poderoso el mensaje. Pero él compara cómo crecimos hace algunos años versus cómo están creciendo las generaciones de hoy en día. Yo creo que tú y yo tenemos la suerte de haber crecido un poco como sin las pantallas. antiguas. O sea, Vane y yo pasábamos afuera jugando, imaginándonos mundos con la naturaleza, y eso regula mucho el sistema nervioso. Además, hace que tu cerebro se desarrolle muy, muy diferente a como un niño que pasa en pantallas. ¿Por qué? Porque el niño y el sistema del niño se regula mucho con el adulto o con sus otros amigos al jugar, al interactuar, al explorar. Entonces, él llama como que este tipo de crecimiento un crecimiento basado en juego, en donde estás constantemente interactuando con el mundo que te rodea. El otro tipo de crecimiento, que es el crecimiento que han tenido tal vez la generación que hoy en día estamos viendo como la generación más ansiosa, es el crecimiento de pantallas, en donde en vez de tener interacción con el mundo natural, regular tu sistema nervioso, tener interacción con los adultos que te rodean, estás constantemente expuesto a pantallas, a estímulos súper fuertes. No tienes las mismas habilidades sociales y de interacción con tus amigos, con tus compañeros, porque todos están metidos en este mundo digital y pierdes el contacto con el mundo real. Entonces, el mundo digital se vuelve más real que el mundo que te rodea. Y eso desde horas de sueño, o sea, duermen menos porque pasan más tiempo expuestos a la luz azul, a las pantallas, y dormir menos eleva tus niveles de ansiedad, eleva tus niveles de depresión. Les cuesta enfocarse también por el constante cambio de información muy rápido. Muy rápido, les cuesta demasiado enfocarse. Y sí, o sea, como que tiene estos efectos súper negativos. Y yo creo que hoy en día hay un poco más de conciencia, tal vez los papás tienen un poco más de conciencia, pero la generación Z, que fue tal vez la primera que tuvo acceso tan rápido a estas pantallas, simplemente no hubo mucha regulación ni mucha conciencia de los papás. Entonces, súmale a eso, a la exposición digital, redes sociales, que es constante comparación. ¿Y por qué esto afecta más a niñas que a niños? Porque las niñas, las mujeres, tienen más tendencia a comparar sus cuerpos, a estar como que súper conscientes de cómo se ven en comparación a otros. Y estás comparándote constantemente con imágenes que no son reales,
filtradas, llenas de modificaciones, y piensas que tú tienes que llegar a ese nivel de perfección. Entonces ahora ya no es solo la perfección en el sistema educativo, en la escuela, en el sistema laboral, es la perfección en lo social, cómo debes verte, cómo debes hablar, cómo debes vestirte, cómo debes interactuar, qué tantos seguidores tienes que tener. Entonces estás o creces en en esta bola de cristal en donde todo el tiempo estás siendo observado. Y no puedes, en verdad, tener esos espacios para entender quién eres tú y qué te hace especial. Y todos los seres humanos necesitamos sentir que somos necesarios, que somos útiles, que aportamos, que hacemos mejor la vida de los demás, que en verdad nuestra vida tiene un impacto y un sentido. Más allá de un mundo creado. Pero si tu único sentido es la comparación y es estarte midiendo con qué tan guapo, qué tan flaca, qué tan exitosa, cuántos likes, se vuelve un mundo muy, muy difícil de sobrellevar. Y este libro justo la recomendación general de este libro es que no se les den pantallas a los niños, ni tantas pantallas, ni teléfonos hasta los 14 y redes sociales hasta los 16, que es bastante grande. O sea, de verdad, creo que nosotros justo tuvimos hasta los 16 porque no existían. Sí. Pero sí, o sea, es un súper buen punto. Y también, como antídoto de esto, otra vez, yo sí creo firmemente que la naturaleza y la exposición al mundo natural, y Valeria también lo habla en su libro En busca de la suavidad, que es cómo desaceleramos. En la naturaleza los tiempos son más lentos. O sea, tú si te expones a ver cuánto toma en que crezca un limón, o sea, cuántos años para que el árbol dé un limón, entiendes que la aceleración no es natural. Entonces, mientras más contacto tengas con el mundo real, con cuánto toma hacer una mesa, con de verdad cómo cuestan y toman las cosas tiempo, más vas a regular a tu sistema nervioso y vas a aprender a través de este contacto directo con la naturaleza a tú también regularte. Entonces, por eso es importantísima la exposición con la naturaleza. Sé que no tenemos mucho tiempo más para grabar, pero no sé si tal vez me encantaría igual tocar las oportunidades que nos han traído las redes sociales. Creo que eso podemos hacer en otro capítulo, porque creo que como mujeres nos han dado, sobre todo, muchísima exposición a muchas cosas y muchas oportunidades, pero esto tal vez quedamos en otro capítulo. Pero para ir cerrando este capítulo, ¿qué otras herramientas y qué otras cosas dirías que ayudarían para esta crisis de ansiedad y de no sentirse suficiente? O sea, ¿cómo podrías resumir lo que hemos hablado el día de hoy? O sea, yo creo que una de las que no hemos hablado y es poderosísima es el voluntariado. Es el dar tu tiempo al servicio de alguien más o algo más. Y esto no solo lo dicen estos dos libros, coinciden con ese punto, pero también todas las filosofías espirituales, religiones, hablan de la importancia de poner tu vida al servicio de los demás. Y yo creo que cuando interactúas y cuando te sientes útil, porque va conectado a esto de sentirte útil, mi vida está impactando de manera positiva, tienes cambios muy, muy, muy profundos a nivel de qué tan suficiente te sientes. Entiendes que no todo se trata sobre productividad, y también cambios muy profundos en cómo te relacionas con el mundo y cómo te relacionas contigo mismo. Entonces yo creo que esa es súper poderosa. Como tú dijiste, exposición a la naturaleza me parece fundamental. O sea, cómo puedes interactuar más con el mundo que te rodea. La otra es calidad de vínculos. Interactúa con la gente que te rodea, ve a tus amigos. Y profundidad de vínculos. Calidad, no cantidad, exacto. Como que conversaciones profundas, sentirse visto y hacer que los demás se sientan vistos y entendidos. Y sí, yo creo que esos son de los más importantes. Y si es que estás con alguien chiquito, eres mamá, papá, y tienes la oportunidad de ayudarle a tu hijo, yo diría lo que recomiendan en el libro, no celulares hasta los 14, y yo creo que es súper difícil hoy en día, pero lo que él dice, puedes darle un Nokia o un celular, que para comunicarte. Ni han visto esa generación que son esos celulares. Exacto, pero que no necesariamente tengas acceso al internet y a todas estas cosas más adictivas. Y la otra, redes sociales hasta los 16. Eso sí. Entonces yo creo que con eso podemos ir cerrando. Es un tema bastante largo que nos podríamos alargar. Y tal vez podemos hacer una parte 2 si es que les interesa, pero sí, no sé si tú tienes algo más que decir para
ir No, cerrando. creo que le resumiste súper bien. Nos encantaría que nos dejen sus preguntas, si tienen más curiosidad sobre estos temas o algún tema en particular. Como siempre les digo, nos encanta leerles, y también si quieren apoyar este proyecto de Awake, la mejor manera es compartiendo este capítulo con más personas, suscribiéndose y dándonos un review en Spotify, Apple Podcast o en YouTube. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.